El amanecer en la sabana no era un simple momento para Emily, era casi un ritual sagrado. Cada día, antes de que el sol alcanzara el horizonte, ella ya estaba despierta, atándose las zapatillas con movimientos rápidos y seguros, como si preparara no solo su cuerpo, sino también su espíritu para lo que estaba por venir. El aire a esa hora era distinto, más puro, más fresco, cargado de esa humedad cristalina del rocío que aún descansaba sobre las hojas y el pasto. Emily, una joven ranger británica de poco más de 30 años, había llegado a Sudáfrica hacía casi 2 años, persiguiendo un sueño que muchos considerarían una locura, dejar atrás la comodidad de su país natal para dedicarse a proteger y vivir en carne propia los latidos de lo salvaje. Desde entonces, cada amanecer había sido para ella un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Su rutina comenzaba con una carrera suave alrededor del área ejecutiva de la reserva, pero nunca era un simple ejercicio físico. Para Emily, cada zancada era una forma de conectar con la tierra roja bajo sus pies, con el murmullo del viento que viajaba a través de las acacias, con el canto de los pájaros que anunciaban el inicio de un nuevo día. No llevaba reloj, el tiempo lo marcaban los sonidos de la naturaleza, primero los insectos despertando tímidamente, luego los monos verdes saltando entre ramas, y por último, ese silencio expectante que antecedía al rugido del sol cuando se asomaba sobre el horizonte. Ese día en particular, la sabana parecía pintada a mano. El cielo se transformaba en un lienzo anaranjado y dorado, y el lago cercano reflejaba las tonalidades como si fuera un espejo mágico. La brisa era ligera, apenas suficiente para acariciar la piel sudorosa de Emily mientras corría. El olor a hierba húmeda y a tierra fresca le llenaba los pulmones de energía. Emily vestía una camiseta deportiva de manga corta, sencilla pero cómoda, y auriculares por los que sonaba una melodía suave, casi en segundo plano, porque lo que realmente le importaba era escuchar la vida salvaje a su alrededor. Muchas veces, incluso, se quitaba los auriculares solo para detenerse y escuchar el llamado lejano de una hiena nocturna que aún no se apagaba del todo, el crujir de las ramas cuando un impala atravesaba los arbustos, o el rugido grave y lejano de un león, que parecía recordarle quién era el verdadero dueño de esa tierra. Emily no solo corría, a veces se detenía frente al lago, respiraba hondo y dejaba que el paisaje la envolviera. Había aprendido a contemplar, a no apresurarse, a entender que la sabana tenía su propio ritmo, mucho más lento y sabio que el de cualquier ciudad. Ese amor profundo por la naturaleza la mantenía allí, a miles de kilómetros de su hogar, con la certeza de que cada sacrificio valía la pena. Lo que Emily no sabía es que esa mañana, en medio de esa paz dorada y aparentemente inquebrantable, la naturaleza le tenía preparada una prueba. Un instante que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también la grandeza de su corazón. Un instante que transformaría su carrera rutinaria en una carrera contra el destino. El grito desde el agua llegó como una puñalada en medio de la calma dorada del amanecer. Emily había bajado el ritmo de su carrera para rodear el lago, disfrutando del reflejo perfecto del sol naciente sobre la superficie tranquila. Estaba acostumbrada a los sonidos de la sabana, el rumor del viento, el canto de los pájaros, los chasquidos lejanos de algún insecto. Pero aquello no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Se quitó los auriculares de inmediato. El silencio natural se apoderó de ella y, entonces, lo volvió a oír, un lamento corto, extraño, entrecortado, que se confundía con el chapoteo débil del agua. Su corazón comenzó a latir más rápido, instintivamente. El aire fresco de la mañana ahora parecía más denso, cargado de una tensión inexplicable. Emily se quedó quieta unos segundos, lo suficientes para que su instinto de ranger se activara. Miró a su alrededor, no había movimientos sospechosos entre los arbustos, ningún indicio de depredadores merodeando. El sonido volvía, más débil, más desgarrador. Venía del lago. Con pasos rápidos, casi tropezando, se acercó a la orilla. El agua estaba quieta, pero a unos 20 metros de donde estaba, algo se agitaba con torpeza. Al enfocar la vista, sus ojos se abrieron de par en par.
Era una cría. Un cachorro de león, diminuto, apenas unas semanas de vida, luchaba desesperadamente por mantener su cabeza fuera del agua. Solo una pata delantera aparecía y desaparecía entre las ondas, mientras el resto del cuerpo se hundía poco a poco, vencido por el peso del agua y la falta de fuerzas. Emily tragó saliva. Su primer impulso fue mirar alrededor en busca de la madre. Sabía bien que ningún cachorro de león está completamente solo a menos que algo ande mal, y que acercarse a un leoncillo siempre implicaba un riesgo. Si la madre estaba cerca, podría atacarla sin dudar. Pero no vio nada. Ni una sombra, ni un rugido, ni el movimiento característico en la maleza que delatara la presencia de otros leones. El cachorro emitió otro gemido, ahogado, casi imperceptible. La decisión se tomó sola. Emily dejó caer la botella de agua que llevaba en la mano y se arrodilló en la orilla fangosa, inclinándose cuanto pudo. El suelo estaba resbaladizo por el rocío, y en un momento estuvo a punto de caer, pero se sostuvo clavando las uñas en la tierra húmeda. Estiró los brazos con todas sus fuerzas, el frío del agua subiéndole por las mangas de la camiseta. El pequeño cuerpo del cachorro se hundía más y más, y por un segundo Emily pensó que llegaba demasiado tarde. Pero entonces, la yema de sus dedos rozó algo áspero, el pelaje empapado y frío del leoncillo. Con un esfuerzo que le quemó los músculos de los brazos, lo agarró y tiró de él hacia arriba. El peso no era grande, pero la resistencia del agua lo hacía sentir como si arrastrara una piedra. Emily apretó los dientes y tiró una vez más, con un último impulso desesperado. El cachorro salió a la superficie, jadeando, temblando como una hoja. Su cuerpo se desplomó sobre la arena húmeda, su respiración apenas perceptible, su mirada perdida entre la vida y la muerte. Emily lo envolvió de inmediato con la chaqueta que llevaba atada a la cintura, apretándolo contra su pecho, buscando darle el calor que tanto necesitaba. El lago volvió a su calma, pero el corazón de Emily no. El eco de aquel grito desde el agua aún resonaba en su cabeza. Había salvado una vida, pero sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande. La lucha contra el destino comenzó en el instante en que Emily comprendió que cada segundo era la diferencia entre la vida y la muerte de aquel pequeño ser. El lamento del cachorro resonaba en su mente como un eco insoportable. Sus piernas temblaban por la tensión, no por el cansancio del trote matutino, y el suelo húmedo bajo sus pies parecía conspirar contra ella. Se arrodilló en la orilla, clavando las rodillas en el barro frío, y se inclinó tanto que su reflejo se rompía en las ondas que apenas sostenían al cachorro. Estiró un brazo, luego el otro, sintiendo como la camiseta se empapaba hasta los hombros. El agua estaba helada, cortante, pero Emily no se permitió pensar en sí misma. El único pensamiento que la dominaba era, no lo voy a dejar morir. El pequeño león chapoteaba débilmente, su patita se levantaba una última vez antes de hundirse. Emily se estiró un poco más, el borde de la tierra resbaladiza cedió bajo su peso, y por un instante sintió que iba a caer de cabeza al agua. Su corazón dio un vuelco, pero se sostuvo, apoyando un pie contra una raíz expuesta que apenas evitó la caída. El cachorro desapareció bajo la superficie. Un segundo, 2. Emily se lanzó aún más, su cuerpo medio colgando del borde. El tiempo se detuvo. En su mente, lo único que existía era ese pelaje que tenía que alcanzar. Entonces, en la penumbra líquida, sus dedos tocaron algo, una orejita mojada, un pedazo de piel áspera y empapada. Cerró la mano con fuerza, con una decisión que no admitía dudas. Tiró. Primero sintió resistencia, como si el agua quisiera reclamar lo que ya había atrapado. Sus músculos ardieron, los brazos le temblaban, y las uñas se llenaron de barro al aferrarse al suelo para tener palanca. Con un gruñido que apenas escapó de su garganta, hizo un último esfuerzo sobrehumano. Y el pequeño cuerpo emergió, jadeante, cubierto de agua y temblando como si la vida lo hubiera abandonado. Emily cayó de espaldas sobre la arena húmeda,
con el cachorro entre sus brazos. Su corazón golpeaba tan fuerte que le dolían las costillas, y el aire entraba a trompicones en sus pulmones. El cachorrito no se movía. Sus ojos estaban cerrados, su pecho subía y bajaba apenas. En ese instante, Emily comprendió que lo había arrancado de las garras de la muerte, pero que la verdadera lucha apenas estaba empezando. Entre la vida y la muerte, cada segundo era un filo cortante que amenazaba con romperlo todo. Emily, con el cachorro de león envuelto en su chaqueta, apretaba el paso mientras corría desde el lago hasta la estación de guardabosques. Sus zapatillas chapoteaban en el barro húmedo, sus pulmones ardían, pero nada de eso importaba, lo único que sentía era el peso tibio y apenas vivo del pequeño en sus brazos. El cachorro estaba inerte, con los ojos cerrados y el pecho moviéndose de forma irregular, como si cada respiración pudiera ser la última. Emily murmuraba entre jadeos: «Aguanta, pequeño, aguanta un poco más». La distancia hasta el centro nunca le había parecido tan larga. Cada paso era una eternidad. Los pájaros callaron al verla pasar, y hasta la sabana parecía contener la respiración. Cuando por fin divisó el edificio blanco del centro de rescate, su voz estalló en un grito desesperado: «¡Ayuda! Necesito ayuda ahora». El doctor Kelvin apareció de inmediato, acompañado por 2 asistentes. Sus ojos entrenados captaron la gravedad de la situación con un solo vistazo. Sin perder un segundo, tomó al cachorro en brazos y lo colocó sobre una camilla portátil. «Pulso débil, respiración mínima», anunció con voz firme. Emily se quedó a un lado, jadeando, con las manos embarradas y temblorosas, pero sin apartar la vista. Kelvin abrió un kit de emergencia, colocó una pequeña mascarilla conectada a un dispositivo de oxigenación y ordenó: «Calor y fluidos, ya». Un asistente trajo mantas eléctricas que envolvieron al león, mientras otro preparaba la vía intravenosa. Kelvin masajeaba el costado del cachorro con movimientos expertos, presionando suavemente para ayudar a los pulmones a reaccionar. Emily, incapaz de quedarse de brazos cruzados, se inclinó sobre el animal y comenzó a frotar con una toalla seca su diminuto pecho, acompañando el ritmo que marcaba el veterinario. Los minutos se hicieron eternos. El monitor marcaba apenas un hilo de vida. Emily contuvo la respiración cuando Kelvin murmuró con seriedad: «Si no reacciona en los próximos 5 minutos, ¿será demasiado tarde?». Un silencio sepulcral se instaló en la sala. Solo se escuchaba el zumbido del oxígeno y los débiles jadeos del animal. Y entonces, de pronto, el milagro, un espasmo recorrió el cuerpo del cachorro, un sonido ronco salió de su garganta, y sus patas se agitaron torpemente. Sus ojos se entreabrieron, turbios pero vivos, buscando luz. Emily soltó un sollozo contenido y llevó una mano a su boca, incapaz de creer lo que veía. El doctor Kelvin sonrió apenas, con el profesionalismo de quien no suele celebrar antes de tiempo, pero incluso sus ojos brillaban. «Lo logramos, ha vuelto». El pequeño león respiraba otra vez. Débil, tambaleante, pero con el corazón latiendo fuerte como una promesa. El cachorro abrió lentamente los ojos, apenas 2 rendijas húmedas que dejaron ver un brillo apagado al principio, pero suficiente para que Emily soltara un suspiro entrecortado. Su pecho todavía subía y bajaba de manera irregular, pero ya no era el jadeo agónico de minutos atrás, sino una respiración que buscaba estabilizarse, como si la vida regresara con paso tímido pero decidido. El doctor Kelvin, que hasta entonces había mantenido la compostura, murmuró en voz baja: «Eso es, pequeño, sigue luchando». Emily se acercó despacio a la jaula médica donde lo habían acomodado, con las manos aún húmedas y los ojos empañados. El leoncito, cubierto por mantas tibias, intentó moverse. Primero levantó una pata, luego la otra, y con un esfuerzo que parecía desmedido para su frágil cuerpo, se irguió tambaleante sobre las 4 extremidades. Apenas pudo dar 2 pasos torpes antes de caer suavemente sobre la cama acolchada,
pero ese gesto, ese intento de caminar, arrancó un nudo en la garganta de todos los presentes. Emily se llevó las manos al pecho, incapaz de contener la emoción. Para ella, ese titubeante andar era más grande que cualquier medalla o reconocimiento. Era la prueba de que lo que había hecho esa mañana no había sido en vano. Que el riesgo, el miedo y la carrera desesperada contra la muerte habían valido cada segundo. El cachorro la miró desde la cama, con los ojos aún nublados pero cargados de un destello salvaje que anunciaba que no se rendiría. En ese instante, Emily supo que acababa de presenciar el momento más importante de su vida, el instante en que la esperanza se materializó en forma de un rugido diminuto, apenas un susurro, pero lo suficientemente poderoso para quedarse grabado en su alma para siempre. La camioneta avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando nubes de polvo rojizo que se disipaban con la brisa caliente de la mañana. Dentro, el silencio pesaba tanto como el propio aire. Emily, sentada en el asiento del copiloto, mantenía la vista fija en la jaula de transporte colocada detrás. Allí, el cachorro de león descansaba sobre una manta suave, su respiración ahora firme, aunque todavía débil. Cada tanto levantaba la cabeza, miraba alrededor con sus ojos aún cansados y volvía a acurrucarse como si intentara reunir fuerzas para lo que estaba por venir. Sipo, al volante, no dejaba de escanear los alrededores con mirada de cazador experimentado. Había crecido en esa tierra y conocía cada sonido, cada olor del viento, cada rastro en el suelo. Su rostro serio transmitía concentración absoluta, pero Emily podía percibir la tensión en la manera en que sujetaba el volante, con los nudillos blancos y los labios apretados. ¿Y si no la encontramos?, preguntó Emily finalmente, rompiendo el silencio, su voz apenas un susurro. Sipo tardó en responder, como si quisiera asegurarse de elegir las palabras correctas. La encontraremos, dijo con convicción. Una madre nunca se aleja del todo cuando pierde a su cría. Ella está ahí afuera, buscándolo. Solo tenemos que dar con el momento justo. El navegador del vehículo marcaba señales de movimiento animal a unos kilómetros del lago. Cada pitido de la pantalla hacía que los corazones de ambos se aceleraran. El terreno se volvía más irregular, obligando a la camioneta a avanzar despacio entre piedras y arbustos. El motor rugía bajo, y el traqueteo metálico del chasis acompañaba el latido insistente de la tensión. Emily giró la cabeza hacia la jaula, y en ese instante, el cachorro emitió un pequeño rugido, débil pero reconocible, como si respondiera a un llamado invisible en la distancia. Ella lo sintió en la piel, algo estaba a punto de suceder. «Está bien, pequeño», murmuró Emily con voz temblorosa. «Vamos a llevarte a casa». Cada kilómetro se sentía eterno, cargado de incertidumbre. La sabana, que normalmente le parecía un paisaje abierto y hermoso, esa mañana se convertía en un tablero inmenso de tensiones ocultas. En cualquier arbusto podía estar la respuesta que buscaban, o el peligro que temían. El viaje no era solo físico, era un trayecto cargado de nervios, de esperanza y de un peso invisible en el aire. Porque Emily y Sipo sabían que, en esas tierras salvajes, nada estaba garantizado. Y aún así, seguían adelante, con la certeza de que cada metro recorrido los acercaba al reencuentro que podía cambiarlo todo. El viento soplaba seco entre la hierba alta cuando, de repente, un rugido bajo estremeció el aire. Emily y Sipo se miraron, sabiendo que estaban cerca. Apagaron el motor para no alterar el momento y bajaron lentamente de la camioneta. El silencio se quebraba cada pocos segundos con ese sonido grave, repetido, cargado de angustia. Era el rugido de una madre llamando a lo que le faltaba. Frente a ellos, a unos 50 metros, la escena se desplegaba como una pintura viviente. Una leona caminaba en círculos alrededor de un arbusto, levantando polvo con cada pisada nerviosa. Su cuerpo estaba tenso, los músculos marcados bajo la piel dorada, y sus ojos se movían inquietos, como si buscara en cada sombra, en cada soplo de viento, la respuesta que no encontraba.
A su lado, dos cachorros de apenas unos meses trataban de seguirle el ritmo, emitiendo pequeños rugidos agudos, imitaciones torpes del llamado de su madre, que se perdían en la vastedad de la sabana. Emily sintió un nudo en la garganta. No había duda, esa era la familia del cachorro que había rescatado. Lo reconocía en la desesperación de la madre, en la forma en que sus ojos parecían gritar al cielo que algo suyo le había sido arrebatado. El corazón de Emily latía con tanta fuerza que le costaba respirar. «Es ella», susurró, apenas audible. Sipo asintió, con la mirada fija en la leona. «Sí. Lo está buscando». La escena tenía una fuerza salvaje, primitiva, imposible de ignorar. Los rugidos de la madre no eran solo sonidos, eran la manifestación más pura del vínculo que une a los seres vivos, el llamado de la sangre, de la vida, de un lazo imposible de romper. Emily sintió lágrimas arderle en los ojos. Estaba viendo la otra mitad de la historia, la que le faltaba al pequeño que descansaba en la jaula. Allí, delante de ella, estaba el amor desesperado de una madre que se negaba a rendirse. Y en ese instante comprendió, con absoluta certeza, que lo que estaba a punto de suceder no era solo una devolución, era la reunión de una familia fracturada por el destino y reparada por un milagro humano. El sol de la tarde bañaba la sabana en un resplandor dorado cuando Emily y Sipo colocaron con cuidado la jaula en el suelo. El aire parecía haberse detenido, incluso los pájaros callaron, como si todo el ecosistema supiera que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Con manos temblorosas, Emily abrió lentamente la puerta de la jaula y dio unos pasos atrás. Por unos segundos no ocurrió nada. El cachorro de león, aún débil pero con la fuerza suficiente para caminar, asomó la cabeza. Olfateó el aire cargado de polvo y savia, como reconociendo algo familiar en la distancia. Entonces, con un rugido agudo y frágil, dio un salto tambaleante hacia la libertad. Ese sonido fue suficiente. La leona, que continuaba rugiendo con desesperación, se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, y un rugido profundo, esta vez cargado de alivio, atravesó la sabana. Corrió hacia el pequeño como una sombra dorada en movimiento. El reencuentro fue explosivo, visceral. La madre se inclinó sobre su cachorro, lo empujó con la cabeza, lo olfateó una y otra vez como si no pudiera creer que estaba vivo frente a ella. El cachorro gimió con dulzura, buscando el calor que tanto había añorado. Enseguida, los dos hermanos se abalanzaron sobre él, lo rodearon en un torbellino de patas y juegos, como si quisieran recuperar en segundos las horas perdidas. Emily no pudo contener las lágrimas. Sus manos cubrían su boca mientras observaba aquella escena de amor puro. A su lado, Sipo, que pocas veces mostraba emociones abiertamente, tenía los ojos vidriosos. Esto es un milagro», murmuró. La familia de leones se acurrucó junta bajo el sol, bañada por la luz dorada de la tarde. La madre seguía acariciando a su cachorro con la lengua áspera, mientras los otros dos jugaban alrededor, emitiendo rugidos torpes que parecían risas. Era la confirmación de que la naturaleza, por más cruel que a veces pareciera, también guardaba un espacio para la esperanza. Emily y Sipo permanecieron quietos, sin querer romper el hechizo. Era como presenciar un secreto sagrado que pocas personas en el mundo habían tenido el privilegio de ver. Y en lo más profundo de su ser, ambos supieron que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria como uno de los instantes más puros y hermosos de la vida salvaje. La camioneta avanzaba lentamente por los caminos polvorientos de la reserva mientras el cielo comenzaba a teñirse de púrpura y rojo. Emily miraba por la ventanilla, aún con los ojos húmedos, como si todo lo que acababa de vivir hubiese sido un sueño demasiado perfecto. A su lado, Sipo mantenía el volante firme, pero de vez en cuando la observaba con una sonrisa leve, cómplice, consciente de que ambos habían sido testigos de algo irrepetible. Al llegar al centro, el personal salió a recibirlos. El Dr. Kelvin, con bata blanca y gesto sereno,
escuchó el relato entrecortado de Emily y Sipo mientras anotaba los detalles en el libro de registro. Reencuentro exitoso con la madre. Cachorro en buen estado. Las palabras parecían frías en el papel, incapaces de transmitir la intensidad de lo que habían presenciado, pero quedaban ahí, grabadas como constancia oficial de un milagro. En la sala común, el ambiente era distinto. Los colegas rodearon a Emily con aplausos y palmadas en la espalda. En el tablón de anuncios, colocaron la foto del pequeño león bajo el título, De vuelta a las praderas. Fue un gesto simbólico, pero suficiente para que todos entendieran que ese día no había sido uno cualquiera. El director de la reserva le entregó a Emily un sencillo certificado en reconocimiento a su valentía y dedicación. Ella lo sostuvo con manos temblorosas, pero lo que más la conmovía no era el papel, sino la certeza de que su esfuerzo había cambiado un destino. Esa noche, mientras tomaba una taza de té en su cabaña y observaba el atardecer teñir la sabana, pensó en la familia de leones que ya estaría descansando junta, sin saber que su unión había sido posible gracias a la intervención de unos extraños humanos. Emily sonrió suavemente. En su corazón, comprendió que aquel cachorro sería, para siempre, el símbolo de que en la naturaleza, aun en sus momentos más crueles, siempre queda espacio para lo maravilloso. Y mientras guardaba el certificado en un cajón, se prometió a sí misma seguir corriendo cada mañana al amanecer, con la convicción de que proteger vidas era más que un trabajo, era un destino. Emily se quedó en silencio aquella noche, contemplando la línea del horizonte que ardía todavía con los últimos destellos del sol africano. En su mente se repetía la imagen del cachorro corriendo hacia su madre, el rugido profundo que sellaba el reencuentro y la calma que siguió después, como si la sabana misma hubiera suspirado aliviada. Ese pequeño león se convirtió para ella en un recordatorio eterno, de la fragilidad de la vida, de lo fácil que es perderlo todo en un instante, al mismo tiempo, de lo poderoso que puede ser el milagro de la segunda oportunidad. No se trataba solo de un rescate exitoso, sino de un símbolo de esperanza, un mensaje grabado en la piel misma de la sabana, que siempre hay espacio para lo maravilloso, incluso en medio de lo salvaje. Emily comprendió que su misión iba mucho más allá de patrullar senderos o registrar informes. Su tarea era ser puente entre el ser humano y la vida silvestre, un testigo activo de esos momentos en los que la naturaleza revela su lado más sagrado. Y con cada amanecer, mientras se calzaba sus zapatillas y respiraba el aire fresco del prado, sabía que corría no solo por ella, sino por todos aquellos seres que dependían del coraje y la compasión para sobrevivir. La sabana le había enseñado una lección imborrable: proteger la vida, en todas sus formas, es el mayor acto de fe en el futuro. Y en ese futuro, el pequeño león vivirá siempre como un símbolo de que, aun en lo más salvaje, la esperanza nunca muere.